Y esta serie de mensajes yo la he llamado actitud, la actitud. Y en esta mañana yo quiero dar la introducción de lo que la palabra de Dios nos dice que es la actitud. Y vamos a encontrar y vamos a estudiar en la palabra una actitud que Dios nos pide ante las injusticias de la vida. ¿Ok? Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 12:2 y vamos a ponernos sobre nuestros pies para honrar la escritura. Les invito, vamos a honrar la escritura. Dice la palabra del Señor. ¿Ya se calmó el calor, iglesia? Sí. ¿Cómo se sienten? Sí. Bueno, sí. Bueno, esperemos que ahorita se calme más. Ya le subieron a los aires. Dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, gracias porque nos permites estar juntos. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, a ponerla por obra. Dios, tenemos hambre de transformación, de bendición sobre nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén, amén. Puede tomar su lugar, por favor. Alguien dijo por ahí, si alguien puede cambiar su actitud, puede cambiar su vida. Una vida transformada, iglesia, es el resultado que se espera de un seguidor de Cristo Jesús. Una vida transformada en todas las áreas. Y el cambio de actitudes es la clave para lograr esto. El que tú y yo pongamos de nuestra parte, que abracemos el dominio propio para cambiar actitudes, es la clave para que Dios pueda estar transformando nuestras vidas. La palabra de Dios dice que hay dos tipos de cambios que ocurren en la vida del creyente. Grábate bien esto: dos tipos de cambio. Número uno, un cambio posicional, y número dos, un cambio progresivo. ¿Cuál es el cambio posicional? Bueno, el cambio de posición ocurre al momento en que tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Qué pasa? Viene perdón de pecado a nuestras vidas, y la Biblia dice que en ese instante pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Dice primera de Juan capítulo 3 verso 14: si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Entonces el término teológico de este cambio es la justificación. Romanos 5 lo explica muy bien, la justificación. Entonces, esta es una palabra legal que describe un cambio en nuestra posición delante de Dios. Ya Dios ya no nos ve como culpables, porque la sangre de Cristo nos cubrió de nuestros pecados. No es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, es por el mérito de Cristo. Y a nosotros, al creer en esa obra, somos justificados. Dile al que está enseguida de ti: soy justificado, soy perdonado, soy aceptado en Dios a través de Cristo. Ahora, aparte de este cambio, existe otro tipo de cambio que debe de estar realizándose en cada cristiano, y es el de transformación. Una transformación progresiva. Una transformación progresiva que comienza al momento en que te conviertes en seguidor de Jesús y continúa esta transformación hasta el día de tu muerte. Es un cambio progresivo. Y el deseo de Dios, iglesia, es que los creyentes lleguen a tener el carácter de Cristo. Este es el deseo de Dios: transformarnos cada día. Dice Romanos 8:28: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas. Pero lo malo que me pasa, sí, lo malo que me pasa, todo. Dios quiere que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ahora, si Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien, esta es la pregunta del millón: ¿qué es nuestro bien? ¿Qué es nuestro bien?
¿Qué es nuestro bien? Y el verso siguiente lo explica en Romanos 8:29. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Ahí está nuestro bien. Llegar a ser como el Hijo de Dios, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Ese es el deseo de Dios, que cada vez yo me parezca más a Jesús como esposo en el carácter, que yo me parezca más a Jesús como padre, que cada vez me parezca más a Jesús como ser humano. Obviamente en carácter y en obra, jamás en gloria. Él es Dios, nosotros somos humanos. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Y este es nuestro bien, parecernos a Cristo Jesús. Y que todo coopere para este bien. Lo malo, lo bueno que me pasa, que coopere para formar este carácter que Dios quiere en nuestras vidas. Ahora yo te voy a hacer esta pregunta esta mañana, iglesia. ¿Cuánta diferencia hay entre tu carácter y el de Jesucristo? ¿Cuánta diferencia? Porque cuando nos comparamos con los demás, podemos caer en orgullo. Podemos decir, bueno, es que no estoy tan mal. He logrado cosas. Yo no soy así, yo soy mejor persona. Podemos caer en un orgullo. Pero cuando nos comparamos con el carácter de Cristo, la compasión de Cristo, la humildad de Cristo, la pasión de Cristo por la palabra de Dios, por el reino de Dios, la santidad de Cristo, entonces la respuesta a esta pregunta te va a dar la clave de la gran cantidad de cambios que debe de haber en tu vida y en mi vida. El reflejarnos delante de Dios y ver la palabra de Dios, ver a Cristo obrando, ver a Cristo plasmado en las Escrituras, despierta en mí un hambre por transformación. Obviamente no en condenación, no teniendo como fundamento condenación y culpabilidad, sino teniendo como fundamento una convicción que va más allá de mis emociones. Este es el propósito soberano de Dios. Hacernos a la imagen de su Hijo. Y sin embargo nosotros podemos decidir si queremos cooperar o no con este proceso. Podemos permitir que las circunstancias de la vida nos fortalezcan o nos destruyan. Es nuestra decisión. Y el factor determinante entonces es nuestra actitud y es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. Y yo quiero decirte algo, iglesia, tal vez no podemos cambiar la mayoría de nuestras circunstancias, pero sí podemos cambiar de actitud. Las circunstancias no las podemos cambiar, pero las actitudes, claro que sí. Si tú cambias de actitud, puedes cambiar tu vida. ¿Cómo estás llevando tu vida? Efesios 4:22 y 23 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces Dios quiere renovar mis actitudes, mis pensamientos. Entonces, iglesia, si tú y yo descuidamos la importancia de las actitudes, somos antibíblicos, porque las actitudes son importantes para Dios. Y creo que podemos enfatizar la importancia de tener actitudes y acciones positivas sin caer en el humanismo. No estoy hablando de un positivismo barato, estoy hablando de una fe puesta por obras, de una actitud que hace que tus pensamientos, tus emociones estén sujetas a Cristo y no a tus circunstancias. Nosotros escogemos nuestras actitudes. Y hoy yo quiero hablarte de escoger el perdón para vencer la amargura. Yo quiero hablarte de esta actitud, del perdón. Con el perdón podemos vencer la amargura. Y te pregunto hoy, ¿cuál es el peor pecado que puede cometer una persona? Muchas veces pensamos, bueno, asesinato, un robo, un secuestro, una violación es lo peor. Y desde la perspectiva divina, el pecado no se califica de acuerdo a su gravedad, porque delante de Dios
La más pequeña infracción equivale a romper todas las leyes. Dice Santiago capítulo 2, verso 10, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las obedece todas. Somos tan culpables por obedecer un punto de la ley de Dios, así como el que desobedece todos los mandamientos de Dios. Dios no hace distinción entre pecados de la mente y de la carne. Jesús afirmó que odiar equivale al homicidio, y que si un hombre codicia a una mujer en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Y sin embargo, es evidente que algunos pecados tienen consecuencias más graves que otros. Por ejemplo, el odio puede compararse con el asesinato ante Dios, pero esa emoción por sí sola nunca ha enviado a alguien a la silla eléctrica. Pero delante de Dios es tan culpable como el que lo comete con un acto físico, como el que está pecando en su corazón con odio. Y hay un pecado cuyas consecuencias son tan destructivas y puede bien encabezar la lista de los peores pecados: la amargura. Y esta emoción destruye a más gente, familias, matrimonios e iglesias que todos los demás juntos. Ahora, ¿qué es la amargura? Vamos a hablar qué es la amargura. La amargura puede definirse como nuestra respuesta emocional a las injusticias que se cometen en nuestra contra. La amargura puede provenir de un familiar que nos lastima, un amigo que nos traiciona, un empleado que nos acusa falsamente, un Dios que nos decepciona. ¿Por qué? Porque tal vez hubo un clamor y una oración a Dios con todo nuestro ser y Dios no contestó, y puede venir una desilusión a Dios, a su palabra. La amargura es el producto de un intenso desánimo caracterizado por una mala voluntad y la ira no resuelta. Es decir, cuando el no perdonar se convierte en una actitud. Cuando el no perdonar se convierte en una actitud. Y es importante, iglesia, aprender que la Biblia no prohíbe enojarse, pero sí establece un límite que nos mantiene libre de la amargura y del odio. Claro que sí. Y cuando se detecten los síntomas de resentimiento, amargura, se debe de tratar como pecado. Arrepentirse y perdonar a los que nos han ofendido. Y eso va a dar pie a la restauración en Cristo Jesús. Dice Efesios 4:26, de esto te estoy hablando. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. La Reina Valera 60 dice: airaos, pero no pequéis. Entonces, la palabra de Dios, Dios mismo entiende que somos humanos y nos dice: pueden enojarse, pero no pueden permitir que el enojo los controle y los lleve a la ira y a la amargura. Incluso no nos da este versículo como una chance de quedarnos enojados hasta la noche de ese día, no. Lo que quiere decir es que no permitamos que ese enojo se convierta en una raíz de amargura, en algo que se añeje en el corazón. Entonces, según la Biblia, es válido enojarse, pero no podemos dejar que ese enojo se convierta en amargura. También la palabra de Dios dice, Efesios 4:30 al 31, no entristezcan al Espíritu Santo. Vamos a leerlo todos. Dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.
Y esta lista es muy interesante. Despojémonos, deshagámonos de la amargura, del enojo, de la furia. ¿Por qué? Porque si no, la presencia de Dios estará bloqueada en nuestras vidas. No entristezcan al Espíritu Santo. ¿Por qué un entristecer al Espíritu Santo como consejo en la palabra de Dios? Bueno, porque el Espíritu Santo es Dios y Él tiene emociones. Y cuando lo entristecemos, su presencia no fluye en totalidad y en libertad sobre nuestras vidas. ¿Cuántos necesitamos al Espíritu Santo esta mañana? Claro que sí. Es a través del Espíritu Santo que Cristo es revelado, que el Padre es revelado, que viene poder y autoridad a nuestras vidas para vencer tentación, circunstancia adversa, cualquier cosa que sea. Iglesia, es difícil pasar un día sin que seamos ofendidos. ¿Cuántos lo creen? Y con cada ofensa tenemos que tomar una decisión. Podemos escoger perdonar al ofensor o no perdonarlo. La amargura es una actitud que rehúsa perdonar las ofensas, y como el cáncer crece y destruye todo lo que te rodea. Por eso el escritor de Hebreos nos advierte, mira lo que dice, Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Es peligrosa la amargura. ¿Qué hace una persona en amargura? ¿Cómo se comporta una persona cuando hay amargura? Bueno, se queja todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nada le hace feliz, nada le satisface, todo le parece mal. ¿Sabes también cómo se comporta una persona en amargura? Piensa lo malo primero antes que lo bueno. Esa presuposición al mal. Es como si tú entraras a un lugar y comenzaras a oler a queso. Y tú empiezas a pensar que todos traen un queso así de esos menonitas bien ricos, así olorosos. Y tú empiezas a ver ese queso y dices, no, huele a queso. Pero la realidad es que tú traes un queso aquí. ¿Por qué? Por la amargura, por rechazos que tú no perdonaste, por heridas que tú no perdonaste. La persona en amargura vive en resentimiento. Las personas en amargura siempre contaminarán un ambiente de paz y de armonía, siempre. Y cuando hay amargura en la familia, amados, los hijos se contaminan, el marido se contamina, la esposa se contamina. ¿Por qué? Porque la amargura se dejó crecer y crecer y avanzó a tal grado que parece que el gozo se fue, nada satisface, hay escasez de agradecimiento al día con día. ¿Cuántas cosas no tenemos que agradecer a Dios, amados? Agradecer en verdad al Señor. Yo en ocasiones le digo al Señor, Señor, que no se pierda de mi corazón la expectativa, el agradecimiento. Tantas cosas que agradecer. El perdón, amados, es una actitud que honestamente reconoce la ofensa y después la hace a un lado basándose en el perdón de Dios para nosotros. Tú puedes perdonar cuando tú entiendes y comprendes lo que Dios te ha perdonado a ti. Y la palabra en griego que se usa en la Biblia para expresar perdón significa liberar. Qué definición tan hermosa del perdón, liberar. Y uno piensa que uno libera a la persona que nos ofendió, pero la realidad de las cosas es que nosotros nos liberamos. Porque muchas ofensas que nos hicieron son de años atrás y las personas viven sus vidas
Y nosotros nos quedamos atorados en el pasado. ¿Quién es el prisionero entonces? Muchas veces somos nosotros. La amargura se aferra a la ofensa, pero el perdón la libera en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ser libres de la amargura esta mañana? Claro que sí, en el nombre de Jesús. Bueno, ¿por qué debemos de perdonar a otros? ¿Por qué? Esta pregunta se le hicieron los discípulos a Jesús de muchas maneras. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar, Señor? ¿Por qué tenemos que perdonar? Y mira lo que dice el Señor en Mateo 18:21. Responde Pedro al Señor y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿7 veces? Pregunta Pedro. Y al hacer Pedro esta pregunta, él estaba hablando de ofensas personales, injusticias que se cometen en nuestra contra. Y los rabinos, en ese tiempo, amados, los rabinos judíos enseñaban que con perdonar 3 veces era suficiente. Eso era lo espiritual, eso era lo agradable ante Dios. Y cuando Pedro dice, Señor, hasta 7, Pedro se quiso ver muy magnánimo, muy espiritual, muy cristiano. Señor, hasta 7. Pero fíjate lo que el Señor contesta en Mateo 18:22. Dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En hebreo significa un número infinito. Entonces esto quiere decir que no debemos de poner límites a nuestra disposición de perdonar a quienes nos dañan. No debe de haber un límite. El perdón que Dios nos dio a nosotros no tuvo un límite y no lo tiene. Así que tú y yo debemos de perdonar. Mateo 18:23, Jesús enseña la parábola de los 2 deudores. Y quiero enseñarla rápidamente. Fíjate lo que dice el Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Está ejemplificando el reino de Dios con esta parábola de un señor que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Te voy a explicar qué era un talento. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Y un denario era el pago de un día de trabajo. Estamos hablando de una deuda impagable de 60 millones de denarios. 10,000 talentos son 60 millones de denarios. Es una deuda impagable. Y este hombre, como no pudo pagar, dice la historia, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. La deuda que tú y yo teníamos con Dios era impagable. Si alguien no la pagaba por nosotros, íbamos a ser muertos espiritualmente, íbamos a ser enjuiciados en la eternidad para una muerte eterna en el infierno, si Cristo no hubiera intervenido y pagado esa deuda. Fíjate lo que dice, seguimos leyendo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, equivalente cada denario, un día de trabajo, 100 días de trabajo. Más o menos, amados, traducido al lenguaje actual, al Mexican Curious de hoy, 10, 15 mil pesos. Y haciendo de él, le rogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Sabes qué causa tristeza a nuestro alrededor? Nuestros seres queridos ven cuando estamos en amargura. Y tú y yo estamos causando tristeza en nuestra familia, porque cuando nos aferramos a una amargura y nuestra actitud es de no perdonar, hay tristeza. Y no se puede llenar con
con vacaciones, con una buena comida. No, no. Dice la palabra de Dios que más vale un bocado en paz que un banquete donde hay contienda. Si tú quieres una buena atmósfera en tu familia, tú tienes que alejar la amargura de tu corazón. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve misericordia para ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Di conmigo: verdugos. Hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sabes qué, iglesia? Hay verdugos espirituales. Hay custodios espirituales. Y Jesús está usando una ilustración de un castigo romano, donde al que se castigaba tenía 2 soldados adelante y 2 soldados atrás, vigilándolo, custodiándolo. Estos soldados se encargarían de insultarle, de oprimirle, muchas veces de azotarle hasta que se pagara la deuda. Pero Jesús está hablando también espiritualmente. Hay verdugos espirituales sobre nuestras vidas cuando no perdonamos. Los compañeros de la amargura son la autocompasión. Es que pobrecito de mí. La autoconmiseración, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, pensamientos de venganza, de envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia. Cuando hay amargura, hay paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. Estos son custodios espirituales que atormentan a las personas. Y la palabra de Dios dice, Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio. Oh, ¿cuántos quieren un corazón alegre esta mañana? Dice, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Sabías tú que la tristeza, que la amargura produce enfermedades físicas? Claro que sí, produce enfermedades físicas. Y sin duda hay una gran necesidad de sanidad en el corazón de las personas, porque muchas veces se enferman de situaciones físicas y no saben qué es, pero tiene una raíz en lo espiritual, en sus emociones. La amargura produce enfermedades. Todavía recuerdo aquel caso de una mujer que fue al doctor. Se le había detectado cáncer. Lo primero que el doctor le dijo: ¿tiene algún resentimiento guardado en su corazón? Deshágase de él. Si quiere que el tratamiento funcione, por favor, comience a eliminar estas emociones tóxicas que dañan su sistema inmunológico. Está comprobado científicamente. La razón por la cual debemos de perdonar a otros sus ofensas es en base a la disposición que Dios tiene de perdonar nuestras faltas. Es así como podemos perdonar. Dice Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y este versículo dice que debemos de perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Esta es la clave para perdonarnos, para perdonar a otros. Mira lo que dice Romanos 5, capítulo 5, verso 6. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Esta es la deuda impagable que tú y yo teníamos. Eran los 10,000, los 10,000 talentos. Eran los 60 millones de denarios. Y dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero aquí nadie es extraordinariamente bueno. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y comprender la parábola de los dos deudores
comprender estos versos, son hechos obvios del perdón de Dios sobre nuestras vidas, los cuales deben servirnos de ejemplo para perdonar. ¿Por qué? Número uno, Dios nos perdonó cuando no merecíamos el perdón. Cuando éramos pecadores, éramos enemigos de Dios, haciendo cosas malas, con el entendimiento entenebrecido. Número dos, Dios nos perdonó por gracia, no por obras. Nada de lo que hagamos o dejemos de hacer puede ganar el perdón de Dios. Somos justificados por la fe. Cuando tú clamaste a Cristo, Señor, perdóname. Cuando tú clamas a Dios, cuando te equivocas, Señor, perdóname. Dios nunca te dice, haz esto para que yo te perdone. Dice la palabra que Él no desprecia ni rechaza un corazón contrito y humillado que viene delante de Él. Esto significa que debemos de perdonar a otros. Nada de lo que hagamos o dejemos de hacer puede ganar el perdón de Dios. Somos justificados por fe, vuelvo a repetir. Es decir, debemos de perdonar aun cuando no lo merecen. Y no debemos de exigir que la gente se gane nuestro perdón. No. Hay gente que piensa que para perdonar a alguien, el ofensor tiene que pedir perdón o aún hasta ganárselo. ¿Crees tú, a la luz de la palabra de Dios, que sea necesario? ¿Crees que sea necesario? Si somos llamados a perdonar como Dios nos perdonó, entonces el perdón es gratuito. La gente no se lo gana. Como nosotros recibimos por gracia, vamos a dar gracia. Y en eso está nuestra bendición. En soltar las heridas. Porque hay personas que nos ofendieron, amados, que ya ni volvimos a ver. Y esa herida se quedó ahí. Perdonar para ser perdonados, dice el Padre nuestro, Jesús enseñando. Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando se trata de una situación de amargura, ¿cuál debe ser la respuesta? Una vez que se ha detectado en nuestras vidas, debemos reconocerlo como pecado y arrepentirnos delante de Dios por esta situación. Y una vez arrepentidos, la única puerta de salida de esta situación es el perdonar. El perdonar. Ahora, falta de perdón. Grábate bien esto, iglesia. Falta de perdón. Frustración por no ver lo que necesitamos ver o queremos ver. No tener lo que se desea y perder lo que tanto se amó también puede ocasionar amargura. Si alguien me puede ayudar con música ahí desde la consola, por favor. Quiero darte el ejemplo de Jonás. Jonás era un profeta que amaba a Dios, pero tenía un conflicto con Dios. Él se enojaba porque Dios era bueno con gente que no se lo merecía. Dice Jonás 4:2, entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huyó en un barco, al lado contrario de que el Señor le dijo que fuera a predicar. Huyó y luego se lo tragó el pez. ¿Se acuerdan de la historia? Porque yo sabía, dice, que tú harías precisamente esto. Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Viene amargura cuando algunas personas se fijan que Dios es bueno con aquellos que no lo merecen y tal vez con ellos no. Está el ejemplo de Ana en el libro de 1 Samuel capítulo 1 verso 10. Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. ¿Por qué? Porque era su sueño, era su deseo tener un hijo. Y Dios todavía no se lo concedía. Ese sentimiento de amargura cuando no tenemos lo que deseamos y empezamos a cuestionar, Dios, ¿por qué? ¿Por qué otros sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué me ha tocado vivir esto, Señor, y a otros no? ¿Por qué, Dios? ¿Qué no me amas? ¿Qué me has maldecido, Señor? ¿Qué pasa? Tenemos a Noemí. Ruth 1:20 dice, no me llame Noemí,
Contestó ella: más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. La pérdida de alguien muy importante también causa esa frustración, ese dolor, que si no permitimos que el Espíritu Santo consuele, puede convertirse en amargura. La falta de perdón, la frustración, no tener lo que se desea y perder lo que tanto se amó, también pueden ocasionar amargura. Pero ¿sabes qué, iglesia? Hay solución en Cristo Jesús. Si tú y yo decidimos tener una actitud de perdón en esta mañana, una actitud de estar satisfechos en Cristo a pesar de lo que no tenemos, una actitud de tener nuestra plenitud en el amor de Dios, en su promesa de vida eterna, claro que podemos ser libres de este sentimiento de pérdida, de dolor, de traición. Ponte de pie, por favor, ahí en tu lugar. Hay solución. Dile al que está enseguida de ti: hay solución en Cristo Jesús. Hay solución. Hebreos 4:14 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Iglesia, aférrate a lo que has creído. No te aferres al pasado, no te aferres a él, no te aferres a la ofensa, aférrate a lo que has creído en Cristo. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Este es nuestro Señor, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Primera solución para vencer la amargura, decidiendo por una actitud de perdón. Acércate a este trono de gracia. Es un trono disponible, no es un trono de juicio, de reproche. Es un trono de gracia. Y si tu corazón está tan pesado por el resentimiento y no te deja acercarte, ¿por qué? Porque estás tan desilusionado que dices: no puedo imaginarme y no puedo tener o concebir una cara de Dios de aceptación y de misericordia, porque tal vez te han dado traición, te han dado ofensa. Acércate. Tú puedes venir a Jesús. Hay un trono de gracia. Solo acércate. Él se compadece de nosotros. Comienza contemplando su hermosura, su grandeza, su misericordia, su amor, y Él te va a llevar al arrepentimiento y a perdonar. Dice Proverbios 18, verso 19: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Sabes qué significa eso? Los cerrojos de alcázar son los que tienen los castillos, las fortalezas. Solo se abren desde adentro. Se extendía una puerta grande, o se levantaba un portón, pero desde adentro. Segunda solución para vencer la amargura: tú decides perdonar. Es tu decisión. No es la decisión del que te ofendió, es tu decisión. Es tu decisión. Muchas veces pensamos y decimos: es que si yo tuviera esto, entonces ya no estaría amargado, yo no estaría desilusionado. No, amados. Si algo Dios quiere lograr en nosotros, es una dependencia total hacia su presencia, hacia su persona. ¿Cómo puedes creer que hay gente que tal vez no tenga lo que tú tienes y viva con más gozo del que tú tienes? Hay personas que han tenido tantas pérdidas, tantas luchas, mas sin embargo su sonrisa no se apaga. Todavía recuerdo una hermosa sierva de Dios en la iglesia que nos vio crecer a mi esposa y a mí, doña Bertita Robledo.
Si alguien sabía de sufrimiento, fue ella. Había perdido. Situaciones bien difíciles vinieron a sus vidas como familia. Pero ¿sabes qué? Tú la veías con un gozo. Ella usaba una trenzota hasta acá. Hermosa la señora. Una viejecita que reflejaba el amor de Dios. Humilde de corazón, con muchas escaseces. Nomás decía el pastor: hey, vienen los misioneros, ¿quién quiere hospedar? Yo pastor, yo. Y aunque fuera frijolitos, les daba frijolitos. Un gozo inalterable. Por años duró orando de 7 de la mañana a 8 de la mañana, de 6 de la mañana a 7 de la tarde en la torre de oración de la iglesia. Yo la veía a ella y decía: Dios mío, esa mujer irradia amor. Había perdido hijos, tragedias en su familia, pero su gozo en el Señor nunca lo perdió. Ella sabía la corona de vida eterna que Dios tenía para ella. Fue un privilegio oficiar el servicio funeral para mí. Cuando ella partió, yo no he experimentado tanta presencia de Dios en un lugar así. La presencia de Dios estaba ahí salvando al perdido. Nietos, bisnietos, conmovidos por el testimonio de esta gran mujer. Amados, tú decides perdonar. Y número 3, tercera solución para vencer la amargura: sigue sembrando amor. Sigue sembrando misericordia. Si las circunstancias de la vida te impiden volver a confiar en esa persona, bueno, nada te impide y nada te debe de impedir perdonarlo delante de Dios en oración. Dice el Salmo 126 verso 5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Oh, yo sé que sembrar amor, sembrar misericordia, sembrar gracia en veces duele, y podemos estar llorando ante hijos tal vez que fueron malagradecidos, hermanos que nos traicionaron, o padres que nos ofendieron, o hermanos en la fe que depositamos nuestra confianza y fuimos desilusionados. Oh, yo sé que puede doler seguir sembrando amor y misericordia, pero es promesa de Dios que si tú y yo seguimos sembrando amor, gracia, compasión, misericordia, vamos a cosechar gozo. Y eso es lo que estamos buscando: corazones sanos, libres, llenos de amor de Dios, llenos del Espíritu Santo, que dan vida en este tiempo y a las siguientes generaciones. Levanta tus manos, iglesia, y acércate al trono de la gracia. Acércate. Hay un Abba Padre que nos espera. Vuelve a acercarte. Vuelve a acercarte. Dile: yo me acerco a ti. Oh, yo me acerco a ti, Señor. Con mis luchas, con mis pecados. Y contemplo tu hermosura. Contempla su hermosura. Contémplala. Contémplala. Nuestro Jesucristo, nuestro amado, una deuda impagable fue saldada. Asimismo decidimos perdonar. Decide perdonar. Abre el cerrojo de Alcázar en el nombre de Jesús. Ábrelo. Ábrelo. Baja ese puente. Que vengan puentes de amor y de misericordia, de padres a hijos, de hijos a padres. Señor, que en el nombre de Jesús los hijos que se resisten a perdonar decidan perdonar. Que los padres que se resisten a perdonar puedan perdonar, Señor. No es fácil, Señor, cuando has sido herido, pero tu amor y tu gracia está con nosotros. En el nombre de Jesús, decide perdonar. Sigue sembrando amor. Sigue sembrando. Dile: Señor, hazme un sembrador, que mis semillas caigan en buena tierra, Señor. Padre, que mis semillas, Señor, sean de paz, de misericordia. Si alguien está desilusionado con Dios,
Si alguien está desilusionado, dígale al Señor: Señor, perdóname, porque yo sé que todo obrará bien y la vida eterna me espera. La vida eterna me espera. Y es una preparación a través del quebranto, a través del dolor, que forma mi carácter. Dile al Señor: quiero parecerme a ti, Señor. Quiero que mis bendiciones me ayuden a parecerme más a ti. Quiero que mis tribulaciones me ayuden a parecerme más a ti. Oh, iglesia, no te dejes llevar por el orgullo cuando estés en la montaña. Nunca, nunca. Si tú quieres permanecer en esa bendición, mantente de rodillas en la cima de la montaña, porque así no te vas a marear. Pero también cuando el Señor te haga pasar por los valles, no te dejes vencer por la amargura. No, jamás, jamás. Dile: yo decido perdonar. Y di el nombre de esas personas que te han ofendido. Perdonamos, vamos, toma una actitud de perdón. Perdonamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y dile al Señor: con regocijo cosecharé. Con regocijo cosecharé, Señor. Vienen tiempos de cosecha. Vienen tiempos de bendición en mi matrimonio, en la relación con mis hijos. Vienen tiempos de cosecha, Señor, sirviéndote a ti en unidad, en amor, en gracia. Vamos, dile: Señor, algo nuevo está por venir y yo lo puedo creer. Yo lo puedo creer, Jesús. Gracias. Gracias por mis hijos. Gracias, Señor. Empieza a bendecir a tus hijos. Empieza a bendecir a tus hermanos. Dile: gracias, Señor, por mis padres. Oh, gracias, Señor. Vamos, gracias. Dile: gracias por mis hermanos en la fe. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias aún porque los que me han vituperado y traicionado, Señor, gracias por ello. Yo los bendigo. Yo los bendigo a los que han hablado mal a mis espaldas. Yo los bendigo, Señor, porque eso también produce en mí un avance en la fe, una madurez espiritual, una formación en mi carácter conforme a la imagen de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Bueno, esta es una pelota.